Yo les hablaré sobre el primer golpe de Estado en la Segunda República, 1865-1916. La Segunda República estuvo marcada por gobiernos despóticos y golpes de Estado debido al caudillismo y regionalismo predominante. Tras la Guerra de Restauración, que devastó ciudades claves como Santiago, Montecristi, Puerto Plata, surgieron rivalidades entre líderes del norte, sur y este, aunque inicialmente unidas contra España. Estas regiones dividieron tras la retirada española el 11 de julio de 1865. Pedro Antonio Pimentel asume la presidencia, pero su gobierno despótico fue rechazado, persiguiendo incluso a líderes restauradores como Ulises Francisco Espaillat. Ante la crisis, José María Cabral, quien lideró las fuerzas de la capital tras la salida de España, fue designado protector de la República el 4 de agosto de 1865. Este hecho marcó el primer golpe de Estado en la Segunda República, reflejando la lucha del poder entre las distintas facciones políticas y regionales del país. Por otra parte, les hablaré sobre la primera administración de Cabral. El gobierno del general Cabral surgió tras el golpe de Estado de Pimentel y estuvo conformado por jóvenes liberales y extuartistas destacados. Durante su mandato se convocó la Asamblea Constituyente en Santo Domingo, que el 14 de noviembre de 1865 promulgó una de las constituciones más liberales del siglo XIX. Entre sus principales cambios destacados fueron ciudadanía para todos los dominicanos mayores de 18 años, separación entre nacionalidades y ciudadanía, libertad de culto más allá del catolicismo y, por último, eliminación de requisitos de propiedades para cargos públicos. A pesar de estos avances, Cabral mostró debilidad ante las presiones de los seguidores de Buenaventura Báez, quien tras la Guerra de Restauración retomó su actividad política y encontraron apoyo en las regiones orientales. Ahora les hablaré sobre la creación de la Junta en el Ceibo. En octubre, el general Pedro Guillermo lidera un levantamiento en el este y forma una junta gubernativa en el Ceibo. Eso provoca el segundo golpe de Estado en 2 meses. Cabral intenta renunciar el 21 de octubre, pero la Asamblea lo respalda. Sin embargo, abandona la capital, dejando en el control a Eusebio Mansueta. Esto permite que las fuerzas baecistas avancen hasta el río Sama, exigiendo el regreso de Buenaventura Báez. El 15 de noviembre, Cabral renuncia definitivamente y viaja hasta Curazao para traer a Báez, dejando el poder provisionalmente en manos de Pedro Guillermo. En menos de un año, el país obtuvo 4 presidentes, reflejando la inestabilidad política. La tercera administración de Báez, de 1865 a 1866. El tercer gobierno de Pedro Santana Báez comenzó el 8 de diciembre de 1865, tras su elección por la Asamblea. Desde su inicio enfrentó una oposición, destacándose el crítico discurso por el padre Meriño. En su toma de oposición, este mismo día se rebelaron varios generales en la línea del noroeste, pero fueron derrotados rápidamente y Luperón fue exiliado. Báez intentó consolidar el poder, incluyendo en su gabinete al expresidente Pedro Antonio Pimentel y José María Cabral. Pero, sin embargo, Cabral renunció en febrero de 1865, alegando de que tenía problemas de salud, pero en realidad fueron por sus frustraciones con Báez. Los partidos azules y rojos tienen el origen de la Guerra Civil de 1857, cuando los combatientes comenzaron a usar cintas de estos colores para así diferenciarse. Esta práctica se hizo más prominente durante el fallido levantamiento liderado por Luperón, que fue sofocado en menos de 2 semanas por los generales Miguel Lovera, Juan de Jesús Salcedo y Federico de Jesús García. García se unió a Luperón y formó parte del primer triunvirato. El Partido Azul fue denominado como Nacional y Liberal, mientras que el Partido Rojo fue denominado
Partido Baecista o Partido de la Generación. Triunvirato militar. Se formó el 1 de mayo de 1866, compuesto por Gregorio Luperón, Federico de Jesús García y Pedro Antonio Pimentel, tras derrotar a Pedro Santana Báez. Luperón y Báez lograron forzar el rendimiento de Báez y asumir el poder, creando una junta auxiliadora para gestionar el gobierno. En junio de 1866, una nueva rebelión de los baecistas, liderado por Benito Monción, fue rápidamente sofocada, consolidando el control del triunvirato. Muy buenas tardes, amigos televidentes, espero que estén muy bien. Por aquí su reportera Daniela Alcántara, que le estaré hablando y más bien comentando algunas de lo que se vivió en este gobierno de la República Dominicana. De Luperón hablaremos un poco de lo que le impuso Luperón a Cabral, de la segunda administración de Cabral, la gerencia norteamericana, el movimiento unionista, aspectos importantes ocurridos durante ese gobierno, y también hablaremos un poco de Ignacio María González. Un poco de lo que Luperón le impone a José María Cabral y en qué lo favoreció. ¿Y por qué así? Bueno, José María Cabral, quien asumió provisionalmente la presidencia de la República el 22 de agosto del 1866, Cabral ya en el poder emitió un decreto, o sea, ya él era el que tenía el poder, o sea, ya él era el que podía hacer una cosa y quitar otra. Bueno, la prohibición de la entrada del país expulsando, incluyendo al expresidente Buenaventura Báez. Además, mediante un decreto del 18 de septiembre, se creó una brigada, o escuchen bien, una brigada artillería de 2 batallones llamados Osama y Restauración. Este periodo fue la clave y la consolidación del liderazgo de Cabral en la organización política militar del país. Se está poniendo feo. Bueno, ¿y cuál fue el principal aspirante de la presidencia de la República en ese momento? El principal aspirante fue Manuel Altagracia Cáceres, vicepresidente de la República. Pero, escuchen bien, pero los seguidores de Báez pronto se dieron cuenta de que esto, de lo que era intención de dejar de poder de la vía electoral. La posición política extendió más alto de la capital, siendo la región del Cibao con un foco importante de resistencia. En Puerto Plata, el Partido Rojo subió una figura general que inició a María González, quien, oigan bien, que emprendió el triunfo del grupo opositor. Los azules era inminente y debido a las luchas dentro del partido gobernante. Ya ustedes saben, ¿verdad? Báez en el 1873. ¿Y cuál fue la situación? Bueno, la situación de Báez, de Buenaventura Báez, de la República, se tornó tanto crítico, o sea, era al final, ya no había recursos, se tornó tanto crítico, tanto militar como político, en un nivel devastador. Las incursiones maritanas de sus centros fracasaron debido al apoyo que recibieron de Estados Unidos, lo que se llevó un buque
que fue declarado pirata. Esta obligó a Luperón a suspender sus operaciones. O sea, ya no hay más, dale para atrás. El ámbito político de Báez enfrentó el abandono de miembros de su partido debido a la proximidad de sus elecciones. O sea, porque lo que quería era meterse. No había forma. De sus elecciones fraudulentas en el mismo ámbito, planificando para mantenerse en el poder. O sea, que él hacía lo que sea por contar de estar aquí arriba, nunca abajo. En este contexto surge el movimiento unionista, que se refleja el problema de sugerencia de la historia dominicana, la ambición gubernamentales por perpetuarse en el poder, tanto Pedro Santana como Báez. Y en esto consistió que Báez quería quedarse, o sea, que no había forma de moverlo, porque quería quedarse ahí. Yo le estaba hablando sobre la revolución de la regeneración en la República Dominicana en el 1867 y 1868, donde los baseístas derrocaron al presidente Cabral el 31 de enero de 1868, oponiéndose a un tratado de arrendamiento de Samaná. La revolución comenzó el 7 de octubre de 1867 en Montecristi y contó con el líder como Francisco Antonio Gómez y José Ramón Luciano. La lucha se centró en la línea noroeste con combate significativo en localidades como Santiago y Esperanza. En este último murió el general Miguel Lovera y el expresidente Gaspar Polanco. Yo les voy a hablar sobre la cuarta administración de Buenaventura Báez y la Guerra de los 6 años. En la República Dominicana, durante su gobierno, Báez estableció un régimen represivo para eliminar a los opositores liberales, utilizando tácticas de terror. Para financiar su administración, intentó vender la bahía de Samaná a Estados Unidos, ofreciendo además la anexión de países a cambio de recursos. Ante la falta de respuesta inmediata por parte de los Estados Unidos, se emitió papel, moneda, bono metálico, que rápidamente se devaluó, generando más problemas económicos. Finalmente, una comisión estadounidense se llegó al país en secreto, lo que significó un punto de inflexión en la política dominicana hacia la Segunda República. Voy a hablar sobre el préstamo de Hartmut. La República Dominicana en el siglo XIX, que llevó al presidente Báez a solicitarle préstamo a Hartmut, fue perjudicial para el país, ya que solo se obtuvo una pequeña parte del monto. La garantía del préstamo incluía ingresos aduanales y bienes nacionales. Además, Báez intentó negociar en secreto un tratado de anexión con Estados Unidos, lo que generó oposición por parte de este país. Seguimos con los temas que están muy interesantes y tenemos a que Báez solicita anexar o anexión a Estados Unidos. Para mantenerse en el poder, Buenaventura Báez ofrece anexar el país a Estados Unidos a cambio de apoyo militar y financiero, aunque al inicio el Congreso norteamericano se opuso, pero a la llegada del presidente Ulises facilitó el proceso. Báez firma 2 tratados el 29 de noviembre de 1869, uno para la anexión y otro para el arrendamiento de la bahía de Samaná. Sin embargo, la población rechaza mayoritariamente la anexión a pesar de las campañas pacistas y la represión. Líderes como Gregorio Luperón y José Gabriel García protestaron contra el proyecto. El Senado estadounidense, influenciados por opositores como Charles Sumner, finalmente lo rechazaron en 1871. Aunque la anexión fracasó, Estados Unidos mantuvo presencia en Samaná por un tiempo. Este tema va muy de la mano con el anterior y tenemos a que Samaná sigue en el poder de Estados Unidos. Tras el fracaso de la anexión y el derrocamiento de su aliado haitiano, Salvanes, Báez enfrenta mayor oposición. Buscando apoyo, intenta presionar a Estados Unidos, amenazando con anexar el país a Alemania, pero no obtiene respuesta. Como Estados Unidos debía abandonar Samaná en el año 1872, Báez negocia con el gobernador de la bahía,
Joseph Faves para la Samaná Bay Company, arriendando la zona por 99 años a cambio de 150,000 pesos anuales. El senador dominicano aprobó el acuerdo el 28 de diciembre de 1872 y en un plebiscito organizado por Báez en el 1873, solo 19 personas votaron en contra. Así la empresa estadounidense hizo su bandera en Samaná, tomando el control efectivo del territorio. Ahora les hablaré sobre la lucha en el norte y en el sur contra Báez. La resistencia contra el gobierno de Báez comienza en el suroeste, con los generales Gregorio Luperón y José María Cabral. En el sur, Cabral estableció prácticamente un gobierno paralelo, evidenciando la pérdida del apoyo de Báez en su antigua base política. En el este y Yamasá, los generales Marco Adón y Eusebio Mansueta lideraron levantamientos de respaldo por campesinos. Mientras tanto, en el norte, Gregorio Luperón y Pimentel combatieron en la frontera. Luperón intenta enfrentar a Báez con el barco El Telégrafo, pero la intervención de la Marina estadounidense, que lo declara buque pirata, frustró sus incursiones. Para el 1873, la situación militar y política de Báez se debilitó incluso dentro de sus propios partidos ante las proximidades de unas elecciones fraudulentas. ¿Desafíos? ¿Y cuáles fueron ellos? ¿Qué pasó? Bueno, entre ellos la crisis económica por el suelo, obviamente, que aún afectaba en el país debido a las secuelas de la Guerra de la Restauración, la mala administración, eso era el final, dinero por antemano, y Buenaventura Báez, bien, gracias. Uno de los principales conflictos que surgió en octubre del 1874 fue el de González, que suspendió el pago de las reclamaciones económicas. O sea, pues tú querías desbaratar el mundo, ¿era, bebé? Las relacionadas con las revoluciones, la región del Cibao, entre las reclamantes estaba el general Gregorio Luperón, quien exigía, ay Dios mío, nada más y nada menos que 170,000 millones de dólares, mi gente, por los gastos que había contraído durante las actividades revolucionarias contra Báez. Al no recibir el pago, oye lo que hizo, al no recibir el pago, porque él quería, díganme ustedes, ¿de dónde el país va a sacar 170,000 millones de dólares? Al no recibir el pago, exigía a Luperón y comenzó a conspirar contra González. Logró unificación del Partido Azul y mantuvo el respaldo de los líderes del Partido Rojo, ya ustedes saben, ¿verdad?, quienes a la vez más actuaban de los intereses personales en lugar de patrióticos. Ya lo saben, eso fue algo devastador. Después de asumir la presidencia provisional, José María Cabral participó en las elecciones del 23 de septiembre de 1866, donde obtuvo la victoria aplastante con 4,329 votos. No, pero yo no lo puedo creer. Sin embargo, los seguidores Buenaventura Báez, los baeceístas, hasta mal lo digo, organizaron un levantamiento de nivel nacional. ¿Escucharon eso? Nacional, con un centro boca abajo. O sea, no había forma. El modo general de Juan Jesús Salcedo, con el objetivo de derrocar a Cabral, o sea, que querían quitarlo, porque ya era demasiado. La segunda administración de Cabral, el 22 de septiembre, más o menos, de 1866, estalló un acontecimiento armado de varias regiones del país, que destacaron los siguientes movimientos.
en esas regiones, que fue en San Cristóbal, el coronel Alejo Campuzano, también en Baní, el coroneles Manuel Ramón Pimentel y Basilio. Otro también que fue en San José de Ocoa, muy destacado, me recuerdo como ahora, fue el teniente José Joaquín Sánchez. Wow. Y también en Azua, el coronel Rudencinio Ramírez. Los rebeldes fueron rápidamente derrotados por las tropas gubernamentales dirigidas por el general José del Carmen. Sin embargo, la región del Cibao y las fuerzas reales enfrentaron la mayor resistencia contra los leales. Jonas Cabral logró enfrentar la mayor resistencia. Bueno, la mayor resistencia que pudieron lograr fue el de Jesús Salcedo y Benito Monción, quienes lucharon para restaurar a Báez en el poder. Finalmente, la defensa del Cibao estuvo a cargo del general Manuel Rodríguez, alias El Chivo. Ya ustedes saben por ese nombre, ¿verdad? Quien logró vencer los insurgentes y capturar generales, como por ejemplo, que fueron en Salcedo y en Monción. Oigan bien, enviándolos detenidos a la capital. O sea, los mandan para allá para meterlo preso, porque no había forma. En este periodo se refleja la inestabilidad política que había en ese entorno, las continuas luchas de poder de la República durante ese siglo. O sea, eran unas irregularidades, entonces, que no había forma para poderlo capturar. Eso era el final. Y incluso que tenían que mandarlo para Santo Domingo para poder estar en paz. Y ni así. Bueno, por aquí mi reportaje de hoy. Espero que les haya gustado. Su reportera Daniela Alcántara. Muchas gracias. Hasta luego. El gobierno Espaillat. El gobierno de Luis Francisco Espaillat, durante la Restauración Dominicana, se destacó por su lucha en contra de la anexión a España. Su liderazgo de principios firmes fueron claves para mantener la resistencia y lograr la creación del primer gobierno restaurador. Espaillat fue reconocido por su patriotismo, honestidad e inteligencia. Consolidación de la independencia del país. Juan Pablo Duarte falleció el 15 de julio de 1876 en Venezuela, un contexto de inestabilidad política en la República Dominicana. Su muerte ocurrió en condiciones de indigencia. Sus restos fueron trasladados a la República Dominicana el 24 de enero de 1884 gracias a la solicitud de Rosa y Francisca Duarte. Fueron inhumados el 27 de febrero de 1804 en la Capilla de la Altagracia en la Catedral de Santo Domingo. Les voy a hablar sobre los gonzalistas y baecistas realizan sus ataques contra Espaillat. El presidente Espaillat enfrentó una crisis económica, intentó implementar medidas impopulares que no tuvieron el respaldo del sector militar. Ignacio Marías González, con apoyo militar, tomó el poder el 5 de octubre de 1876, forzando la renuncia de Espaillat el 20 de diciembre. González gobernó brevemente 40 días antes de entregar el poder a Báez, sin que hubiera acciones bélicas. Les voy a hablar sobre el quinto gobierno de Buenaventura Báez. En la República Dominicana, en el 1876 a 1877, se destaca la característica cíclica de la historia dominicana, avanzando y retrocediendo. Báez, tras asumir el poder, intentó anexar el país a Estados Unidos, pero esta vez sin el apoyo estadounidense y con fuertes oposiciones internas. Su gobierno se caracterizó por la represión de movimientos
conspirativo con la detención de 50 figuras prometidas en mayo de 1877. Para finalizar, les voy a hablar sobre el caudillo Cesáreo Guillermo contra Báez. En el 1878, la oposición de Báez creció especialmente en la región oriental, donde el padre Fernando Arturo de Meriño instó a la rebelión. En respuesta, el general Cesáreo marcha hacia la capital con numerosas tropas para derrocar el gobierno. Ante la crisis de Báez, esto obliga a los comerciantes a pagar impuestos aduaneros por adelantado, reuniendo una suma de 70.000. Con esta y otros 300.000 pesos acumulados, huye al extranjero el día 2 de marzo de 1878. Se retira de la política y muere en Puerto Rico en el año 1884. Sus restos fueron repatriados el año 1914, generando protestas en el país.